Bienvenido a un nuevo episodio del podcast para opositar. Hola, iniciamos hoy una inmersión en un área fundamental para quienes preparan la oposición de administrativos de la Seguridad Social. Nos vamos a centrar en las pensiones no contributivas, concretamente las de invalidez y jubilación, siguiendo la unidad didáctica 7 del material de estudio. El propósito es desgranar los puntos clave, quién puede acceder a estas pensiones, qué condiciones hay que cumplir, cómo se calculan los importes y, muy importante, qué obligaciones conllevan. Todo esto con base en el Real Decreto Legislativo 8/2015, la Ley General de la Seguridad Social, la LGS, y normas como el Real Decreto 357/1991. Vamos a analizarlo a fondo. Exacto. Es crucial comprender bien esta modalidad no contributiva. Forma parte de la acción protectora de la seguridad social y su objetivo es claro: ofrecer un soporte económico básico a ciudadanos que, por diversas circunstancias, no han cotizado lo suficiente para una pensión contributiva. Nos enfocaremos en los artículos clave y sí, en esos detalles que suelen ser decisivos en los exámenes. Pues entremos en materia. Empecemos por la pensión de invalidez no contributiva. Según el artículo 363 de la LGSS, ¿quiénes exactamente son los potenciales beneficiarios? Pues para acceder a ella hay que cumplir varios requisitos a la vez, ¿eh? Primero, la edad. Ser mayor de 18 y menor de 65 años. Segundo, la residencia legal en España. Aquí, ojo, se exige haber residido en territorio español durante 5 años. Y atención, 2 de esos años deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Vale, 5 años en total, pero 2 justo antes y seguidos. Eso es. Este punto de la residencia, por ejemplo, fue preguntado en la Combo de 2019, para gestión la de interna. La pregunta 20 si no recuerdo mal. Tercero, el grado de discapacidad. Tiene que ser igual o superior al 65%. Esto puede venir de una discapacidad o una enfermedad crónica. El 65%, esa cifra es clave, ¿no? Fundamental. Y ha caído en exámenes recientes, sí, en 2022, tanto para gestión turno libre, la 74 creo, como para administrativos interna, la 54. Hay que tenerla clara. Y cuarto, un requisito esencial: carecer de rentas o ingresos suficientes. Vale, detengámonos aquí un momento. ¿Cómo se mide eso de la carencia de rentas? ¿Cuándo se considera que alguien no tiene ingresos suficientes, digamos, a nivel individual? Individualmente es relativamente sencillo. Se cumple si la suma de todos tus ingresos anuales es inferior a la cuantía anual que se fija para la pensión no contributiva y los presupuestos generales del Estado de ese año. O sea, que si ganas menos de lo que te darían de pensión, cumples. Exactamente. Tus ingresos no pueden superar lo que cobrarías de pensión. Claro, tiene lógica. Pero, ¿qué ocurre si la persona no vive sola? Si convive con familiares, la cosa cambia, ¿verdad? Efectivamente. Y aquí entra un concepto que hay que dominar: la unidad económica de convivencia. El artículo 363.4 de la LGSS la define. Básicamente, son las personas que viven con quien solicita la pensión y están unidas a él por matrimonio o parentesco de consanguinidad hasta el 2º grado, o sea, padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos. Entendido. ¿Y si existe esa unidad económica? Pues ya no basta con mirar solo los ingresos del solicitante. Hay que sumar las rentas anuales de todos los miembros que forman esa unidad económica. De todos los que viven juntos y son familia hasta 2º grado. Eso es. Y esa suma total tiene que estar por debajo de un límite específico, que se llama límite de acumulación de recursos. ¿Y cómo se calcula ese límite? Se calcula sumando la cuantía anual de la pensión base y se le añade un 70% de esa misma cuantía por cada miembro adicional de la unidad, sin contar al propio solicitante, claro. Vale, se tiene en cuenta la economía del grupo familiar. ¿Hay alguna regla especial aquí? ¿Alguna excepción? Sí, hay una muy importante. Si la convivencia es solo, exclusivamente, entre el solicitante y sus padres o hijos, es decir, ascendientes o descendientes de primer grado, Ajá. el límite de acumulación de recursos se multiplica. Pasa a ser 2,5 veces la cantidad que saldría con el cálculo general que acabo de explicar. Es bastante más alto. Entiendo. Supongo que se asume un mayor apoyo económico en ese núcleo familiar tan directo. Exacto. Esa parece ser la lógica. Permite un umbral de ingresos familiares más alto en esos casos concretos. Vale. Es una precisión relevante. Ahora, volviendo a los ingresos que se cuentan. ¿Qué considera la ley como renta o ingreso computable? Lo dice el 363.5, ¿no? Pues casi todo, la verdad. Computan los rendimientos del trabajo, por supuesto,
del capital, mobiliario e inmobiliario, de actividades económicas, también las ganancias patrimoniales y cualquier prestación que sea periódica, O sea, casi cualquier cosa que genere dinero. básicamente. Pero, importante, hay excepciones que no computan. Por ejemplo, los rendimientos de actividades artísticas hasta el límite del SMI anual. Ah, mira, qué interesante. Tampoco computa el valor de la vivienda habitual. Ojo, otras propiedades sí que computan, por su rendimiento real o el que se les imputa en el IRPF. Vale. Y tampoco las asignaciones económicas por hijo a cargo. Esas quedan fuera. Mencionaste antes el artículo 363.1 sobre compatibilidad con el trabajo. ¿Hay algún incentivo para volver a trabajar? Sí, es un punto pensado para facilitar un poco la reincorporación laboral. Si un beneficiario de esta pensión de invalidez empieza a trabajar, ya sea por cuenta ajena, propia o en algún programa de inserción, Sí. la ley dice que si luego cesa en esa actividad, recupera automáticamente el derecho a la pensión. Y lo más importante es que, para ver si sigue cumpliendo el requisito de carencia de rentas en el año en que deja de trabajar, no se tienen en cuenta los ingresos que tuvo por ese trabajo. Ah, vale. Eso quita un poco el miedo a perder la pensión por intentarlo. Exacto. Es una forma de reducir ese riesgo. Bien, pues una vez que sabemos quién puede pedirla y con qué rentas, la pregunta clave es ¿cuánto? Hablemos de la cuantía de la pensión de invalidez. Artículo 364, que has dicho que es importante. Muy importante, sí. A ver, el importe anual íntegro lo fija cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Eso es la base. Ahora, se puede complicar un poco si en la misma unidad económica viven varias personas que cobran pensión no contributiva. Da igual si es de invalidez o de jubilación. ¿Cómo se ajusta en ese caso? Pues la cuantía individual se recalcula. La fórmula es, sumas el importe base, más el 70% de ese importe por cada beneficiario adicional, quitando al primero, y el total lo divides a partes iguales entre todos los que sean beneficiarios. Entiendo. La idea es que, al compartir gastos, la necesidad individual es un poco menor. Esa es la idea, ¿sí? Vale, entendido el ajuste por convivencia. ¿Y cómo interactúa la pensión con otras rentas que sí tenga la persona individualmente? Aquí hay otra regla clave, ojo. La pensión es compatible con las rentas propias anuales del beneficiario, pero siempre que esas rentas no superen el 35% de la cuantía anual íntegra de la pensión no contributiva. ¿Y si superan ese 35%? Pues la cuantía de la pensión que se cobra se reduce. ¿Cuánto? Pues en la cantidad exacta que exceda ese 35%. Vale, una reducción euro por euro del exceso sobre el 35%. Exacto. Y además, aún hay otra posible reducción. Si la suma de todas las rentas de la unidad económica, más la propia pensión o pensiones no contributivas que cobren sus miembros, supera ese límite de acumulación de recursos que calculamos antes. Sí. La pensión o pensiones también se reducirán para no pasarse de ese límite. Si hay varios pensionistas, la reducción se reparte por igual. El objetivo es que la ayuda se concentre donde la necesidad global es mayor, ¿sabes? Parece un sistema de ajuste bastante fino, la verdad. Pero, ¿hay alguna red de seguridad? ¿Una cuantía mínima garantizada, pase lo que pase con estos cálculos? Sí, y es fundamental. El artículo 364.4 lo deja claro. La pensión reconocida, después de aplicar todas estas reglas, nunca puede ser inferior al 25% del importe anual que fije la Ley de Presupuestos. Es una salvaguarda, un mínimo vital. Bien, un 25% mínimo garantizado y, además de esa cuantía base, con sus ajustes y su mínimo, ¿cabe algún complemento adicional para la invalidez? Sí, hay uno muy importante. Está en el artículo 364.6. Es para aquellas personas que, cumpliendo todos los requisitos de la pensión, además tienen un grado de discapacidad igual o superior al 75%. Un 75% o más. Eso es. Y además necesitan la ayuda de otra persona para realizar actos esenciales de la vida diaria, como vestirse, comer, moverse, pues estas personas tienen derecho a un complemento. ¿De cuánto es ese complemento? Es un complemento del 50% sobre la cuantía íntegra anual de la pensión. Es un reconocimiento a esa mayor necesidad de apoyo. Entendido. Bien, tenemos la cuantía definida. Ahora, temas prácticos. ¿Cuándo se empieza a cobrar? Los efectos económicos, artículo 365. Dato clave, y preguntado como decías. En la AO2PIDE 2019, pregunta 32, los efectos económicos nacen siempre el día primero del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud. Siempre día 1 del mes siguiente. Siempre. Ni antes ni después. Y la extinción, por cierto, si se da el caso, tiene efectos el último día del mes en que ocurra la causa. ¿Y el grado de discapacidad que da derecho a esto?
¿Es para siempre o se puede revisar? Mientras la persona no cumpla los 65 años, el grado se puede revisar, sí. Lo regula el Real Decreto 888-2022. Se puede revisar si hay mejoría o agravación, si hubo un error de diagnóstico. La revisión puede ser de oficio, por la Administración, o la puede pedir el interesado. Normalmente, tienen que pasar al menos 2 años desde la resolución inicial para pedirla, salvo excepciones. Vale. Y los efectos económicos de esa revisión cambian si la pides tú o si es de oficio. Otro punto relevante es la compatibilidad con actividades, que ya rozamos antes. El artículo 366 profundiza y también ha sido preguntado. Mencionas la C1 SS 2019 PI 37. Exacto. La norma general es que cobrar la pensión no impide hacer actividades, sean lucrativas o no, siempre que sean compatibles con la invalidez y no supongan un cambio en la capacidad de trabajo que se valoró al concederla. Y para los que empiezan a trabajar estando ya cobrando la pensión, hay una regla específica durante los primeros 4 años. ¿Cuáles? Pues que la suma de lo que cobras de pensión al año, más los ingresos anuales de ese trabajo, no puede superar un límite conjunto. Ese límite es la suma del IPRM anual, el de 12 pagas, más la cuantía anual íntegra de la pensión no contributiva. ¿Y si se supera esa suma? Si se supera, la pensión se reduce justo lo necesario para no pasarse de ese umbral combinado. De nuevo, se busca facilitar la compatibilidad con el empleo sin desvirtuar la ayuda. Tiene sentido. ¿Y qué pasa al llegar a la edad de jubilación? Si alguien cobra la de invalidez no contributiva y cumple 65, ¿cambia algo según el artículo 367? Muy sencillo. La pensión de invalidez pasa a llamarse pensión de jubilación no contributiva. Automáticamente. Ah, solo cambia el nombre. Solo el nombre. La cuantía, las condiciones, todo sigue exactamente igual que como lo venía cobrando. No hay que hacer nada. Es un cambio automático. Perfecto. Llegamos ahora a un capítulo crucial que suele generar muchas dudas y es vital para mantener el derecho. Las obligaciones de los beneficiarios. Artículo 368 de la LGS y el 16 del Real Decreto 357/1991. Absolutamente fundamentales. La obligación principalísima es comunicar a la entidad gestora, sea el IMSERSO, la CCA, cualquier cambio relevante. Y ojo al plazo. Máximo 30 días desde que se produzca el cambio. ¿Qué tipo de cambios? Pues cambios en la convivencia, si alguien viene a vivir a casa o se va, cambios de estado civil, de lugar de residencia, y, muy importante, cualquier variación en los recursos económicos, tanto los propios como los de cualquier miembro de la unidad familiar. 30 días es poco tiempo. Hay que estar atento. Sí, hay que estar muy pendiente. Y además hay otra obligación anual que no se puede olvidar. Presentar, durante el primer trimestre de cada año, una declaración de los ingresos de toda la unidad económica, pero referidos al año anterior. Una declaración anual de rentas familiares, digamos. Eso es. Y el incumplimiento de esta obligación de declarar, si te requieren y no lo haces, puede llevar a la suspensión cautelar del pago de la pensión. Uf, importante saberlo. Y, por supuesto, también está la obligación de devolver cualquier cantidad que se haya cobrado indebidamente. Faltaría más. Queda claro, comunicación y transparencia son claves. Para cerrar el bloque de invalidez, ¿cuáles serían las causas principales por las que se extingue el derecho, según el artículo 7 del RD 357/1991? Las causas más comunes, pues, dejar de residir legalmente en España o irse fuera más tiempo del permitido. También una mejoría de la discapacidad que baje el grado por debajo del 65%. O pasar a tener rentas o ingresos suficientes, o sea, superar los límites que hemos comentado. Y, lógicamente, el fallecimiento del beneficiario. Perfecto. Cubierto el capítulo de invalidez. Vamos ahora con la otra modalidad, la pensión no contributiva de jubilación. Artículos 369 a 372 de la LGSS. ¿Qué requisitos se piden aquí? El 369 es la clave, ¿no? Son 3 requisitos clave, sí. Y como era de esperar, también muy preguntados. Por ejemplo, en la C1PI 2022, pregunta 22. Primero, la edad. Haber cumplido 65 años. Lógico. Es de jubilación. Claro. Segundo, la carencia de rentas o ingresos suficientes. Aquí no hay diferencia con la invalidez. Se aplican exactamente los mismos límites y las mismas reglas sobre la unidad económica. De hecho, el artículo 369 remite directamente al 363 en este punto. Vale. Mismo requisito de rentas. Y tercero, el requisito de residencia.
Y aquí sí hay diferencia con la invalidez. Se exige residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante un total de 10 años. ¿10 años? Sí, 10 años en total, computados desde que cumpliste los 16 años hasta la fecha en que cumples los 65. Y dentro de esos 10 años, al menos 2 deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha en que solicitas la pensión. Ah, vale. 10 años entre los 16 y los 65 y 2 de ellos seguidos y justo antes de pedirla. Es diferente a los 5 años de la invalidez. Exacto. Es un periodo de residencia específico para la jubilación no contributiva. Entendido. La diferencia principal está en la edad, 65, y en este periodo de residencia de 10 años. Y en cuanto a la cuantía y las obligaciones de los que cobran la de jubilación. Pues aquí el sistema es muy práctico. Son exactamente las mismas que para la pensión de invalidez. El artículo 370, que habla de la cuantía, simplemente dice, mirad el artículo 364. Remisión total. Total. Y el artículo 372, sobre obligaciones, remite íntegramente al 368. Así que todo lo que hemos explicado del cálculo de cuantía, importe base, ajuste por convivencia, compatibilidad con el 35% de rentas, mínimo del 25%, y de las obligaciones, comunicar cambios en 30 días, declaración anual de ingresos, se aplica tal cual a la jubilación no contributiva. Muy bien, eso simplifica. Y hay un punto que el material marca como especialmente importante, de esos de recordar sí o sí, casi como un villancico, dicen algunos. Los efectos económicos de la jubilación no contributiva, artículo 371. Sí, este dato es fundamental, porque es fácil confundirlo y por eso caen los exámenes. Como en la C1 PAI de 2019, pregunta 16. Al igual que pasaba con la invalidez, los efectos económicos de la pensión de jubilación no contributiva se producen a partir del día 1 del mes siguiente a aquel en que se presenta la solicitud. Día 1 del mes siguiente a la solicitud, igual para las dos. Idéntica regla, y muy consistente. Hay que grabarlo a fuego, día 1 del mes siguiente a la solicitud. Perfecto. Pasemos ahora a las disposiciones que son comunes a ambas pensiones, tanto invalidez como jubilación no contributivas. ¿El pago cómo se hace? Pues un dato importante del artículo 46.2 de la LGSS. Se abonan en 14 pagas anuales. Ah, 14 pagas. Sí, son 12 pagas mensuales ordinarias, más 2 pagas extraordinarias que se cobran en junio y noviembre. ¿Y cómo se mantienen actualizadas estas cuantías año tras año? ¿Se revalorizan o se quedan fijas? No, se revalorizan. El artículo 62 de la LGSS establece que se actualizan cada año a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y la garantía mínima es que deben subir al menos en el mismo porcentaje que se fije como subida general para las pensiones contributivas. Vale, se actualizan como las demás, como mínimo. Eso es. Como referencia, para que tengamos el dato fresco, para 2024 el Real Decreto Ley 8/2023 fijó la cuantía anual íntegra en 7.250,60 euros. 7.250 euros con 60 anuales en 2024. Buen dato. ¿Y quién gestiona todo esto? ¿A quién hay que dirigirse? Dijiste que también fue pregunta de examen. Sí, la gestión corresponde, según el artículo 373 de la LGSS y el RD 357/1991, al IMSERSO, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que es estatal, o bien a los órganos competentes de las comunidades autónomas que tengan transferidas estas funciones, que son la mayoría en realidad. ¿IMSERSO o CCA? Exacto. Y como bien dices, cayó en la Tele de 2019, la pregunta 63. La valoración del grado de discapacidad también la hacen estos organismos, a través de sus equipos técnicos, claro. ¿Y son compatibles estas pensiones con cualquier otra ayuda o prestación que pueda tener la persona? Pues no con todas. Hay incompatibilidades importantes que hay que saber. Son incompatibles con las antiguas pensiones asistenciales, las PAS, de una ley del año 60. Muy antiguas, sí. Y también con los subsidios de la LISMI, la antigua Ley de Integración Social de los Minusválidos, como el de Garantía de Ingresos Mínimos o la ayuda de tercera persona. La Ley General en una disposición transitoria, la 24, y el artículo 18 del RD 357/1991 lo dicen claro. O una cosa o la otra, hay que optar. Vale. Incompatibles con PAS y subsidios LISMI. ¿Alguna otra? Sí, hay otra incompatibilidad muy relevante. Con la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo con discapacidad. Pero ojo,
solo si el perceptor de la pensión no contributiva es el propio hijo. A ver, explícame eso. Si un hijo con discapacidad cumple los requisitos para cobrar una pensión no contributiva, sea la de invalidez o la de jubilación si ya tiene 65, tiene que elegir. O sigue cobrando la asignación por hijo a cargo que recibían sus padres por él, o pasa a cobrar su propia pensión no contributiva. ¿Tiene que elegir él mismo? El mismo o su representante. Si los beneficiarios fueran distintos, por ejemplo, los padres cobran la asignación y el hijo pide la pensión, la ley dice que se tienen que poner de acuerdo, y si no hay acuerdo, prevalece el derecho a la pensión del hijo. Entendido. Es una situación particular, pero importante. Para ir cerrando este apartado de aspectos comunes, algún detalle sobre el procedimiento administrativo en sí. ¿Cómo empieza? ¿Se puede reclamar si te la deniegan? El procedimiento siempre empieza a instancia de parte, es decir, la persona interesada, o su representante legal, tiene que pedir la pensión. No se concede de oficio, ¿eh? Hay que solicitarla siempre. Siempre. Y si te la deniegan, la resolución se puede reclamar. Primero hay que presentar una reclamación previa en vía administrativa, antes de poder ir a los tribunales, a la jurisdicción social. Lo dice el artículo 24 del RD 357/1991. Reclamación previa antes del juzgado. Eso es. Y una vez concedida, la cuantía no es fija para siempre. Se puede revisar, ya sea de oficio, o si lo pide el interesado, si cambian las circunstancias que se usaron para calcularla. Lo regula el artículo 25 del mismo Real Decreto. Perfecto. Y ya para finalizar del todo, no podemos dejar de mencionar un par de actualizaciones recientes. Hay un complemento para quienes viven de alquiler, ¿verdad? Sí. Existe un complemento anual para pensionistas no contributivos que viven de alquiler y no tienen vivienda en propiedad. Para 2023, por ejemplo, el RD 1058-2022 lo fijó en 525 euros anuales. ¿Algún requisito especial para ese complemento? Sí, hay requisitos. No puede haber parentesco hasta tercer grado entre el que alquila y el dueño del piso, y tiene que ser la vivienda habitual, claro. Si en el mismo piso alquilado viven varios pensionistas no contributivos, solo lo cobra uno, el titular del contrato de alquiler, o si no lo hay, el primero que lo pida. Vale, 5.225 euros anuales si vives de alquiler y cumples condiciones. Y como último punto, un repaso rápido a las cifras clave para 2024, que son las que interesan más ahora mismo, según el RD Ley 8/2023. Exacto. Recapitulando los importes anuales para 2024. La pensión no contributiva, la PNC íntegra, son 7.250,60 euros. 7.250,60. Eso. La prestación familiar por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65% se queda en 5.647,20 euros. Y si la discapacidad es del 75% o más, sube a 8.469,60 euros. Y el subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte, que a veces se olvida, son 974,40 euros anuales. Es fundamental tener estas cifras actualizadas para el examen. Muy bien. Creo que hemos hecho un recorrido exhaustivo por los puntos clave de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, tal como se presentan en la unidad didáctica 7. Hemos visto requisitos, cómo se calcula la cuantía, las compatibilidades, las importantísimas obligaciones y quién las gestiona. Sin duda es información densa, pero esencial. Desde luego. Dominar esos artículos, del 363 al 373 de la Ley General y las precisiones del Real Decreto 357/1991, es fundamental. Hay que prestar mucha atención a los detalles finos, los periodos exactos de residencia, que son distintos para invalidez y jubilación, los límites de renta, tanto el individual como el de la unidad económica, las fechas clave de efectos económicos, que es siempre día 1 del mes siguiente a la solicitud. Sí. Y repito, las obligaciones de comunicación, esos 30 días, y la declaración anual de ingresos, son aspectos que marcan la diferencia en un examen y en la gestión real, claro. Y ya como reflexión final, para quienes nos escuchan y siguen dándole duro al estudio, considerando esa necesidad de controlar anualmente las rentas y la obligación de comunicar cambios en un plazo tan corto como 30 días, ¿cómo se podía encontrar un mejor equilibrio? Quiero decir, ¿cómo optimizar los mecanismos para asegurar que las ayudas llegan a quien debe,
que el sistema sea justo y sostenible, pero sin imponer una carga administrativa o una sensación de vigilancia constante, que pueda ser agobiante para gente que a menudo ya parte de situaciones de vulnerabilidad. Es una pregunta muy pertinente, sí, y un desafío constante para la gestión pública, la verdad. Refleja perfectamente esa tensión que siempre existe entre la necesidad de un control riguroso para que haya equidad y se evite el fraude, y por otro lado, la vocación de protección social efectiva. Y esa protección implica no sobrecargar ni estigmatizar a colectivos que ya tienen bastantes dificultades. Encontrar las herramientas, los procedimientos que logren ese equilibrio de forma eficiente y también humana es, sin duda, un objetivo continuo. No es fácil. Pues con esa reflexión lo dejamos por hoy. Esperamos que este análisis detallado sea una herramienta útil en la preparación. Mucho ánimo con el estudio. El podcast para opositar. Una producción de Balander Productions.